Muy buenas tardes, es un placer recibirlos en esta conferencia de prensa para presentarles la instalación por parte del Presidente de la República de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Nos acompañan en esta oportunidad el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, y el Presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain. En primer término, le damos uso de la palabra al señor Presidente de la Comisión de Expertos, Rodolfo Saldain. Buenas tardes. Hoy el señor Presidente de la República instaló la comisión y estamos empezando entonces, a partir de hoy, un amplio diálogo social sobre un asunto que los uruguayos todos sabemos que tenemos pendiente y que es hora de resolver juntos. Iniciamos un diálogo plural, transparente, para reformar el sistema de seguridad social que ha sido tan característico de nuestro modo de vida y que forma parte de las cosas que más apreciamos los uruguayos y que nos identifican como nación en Latinoamérica y en el mundo. Vamos a trabajar por un sistema justo y sostenible con el esfuerzo de no dejar a nadie atrás. En un contexto de mucha incertidumbre no solo por la situación sanitaria, sino por lo que es la realidad del mundo del trabajo en el momento actual. Quiero agradecer en nombre de los 15 integrantes de la comisión a los diferentes sectores que fueron consultados, políticos y organizaciones sociales, la responsabilidad que se nos ha confiado y que estamos seguros podremos llevar a buen puerto. Tenemos un equipo de trabajo en la comisión que se ha integrado muy potente, con personas de mucha trayectoria y que seguramente vamos a lograr el tono y el talante adecuado para llegar a los acuerdos necesarios. Como primera cosa vamos a trabajar en un diagnóstico del sistema. Todos tenemos mucha experiencia en el tema, allí tenemos un plazo de 90 días para hacerlo y posteriormente un conjunto de propuestas que se orienten a solucionar la problemática identificada en ese proceso de diagnóstico. Lo vamos a hacer en un proceso de diálogo muy abierto con toda la sociedad, de un diseño de alto involucramiento de todas las partes interesadas y un estilo de diálogo social de carácter resolutivo. Todas las partes que participan de la comisión, que son las que la OIT reconoce como actores más representativos, tendrán voz y voto en ese proceso. ¿Y qué tiene de particular este diálogo y en este momento? Tal vez lo principal es que llega en un momento en el que todas las fuerzas políticas tienen la genuina voluntad de acordar, porque todas tienen la genuina convicción de que tenemos un problema de primer orden. Esto nos lleva necesariamente a un proceso que tiene que ser muy participativo, muy abierto, sobre evidencia empírica. Estas políticas públicas deben diseñarse con el mayor rigor posible y en eso, afortunadamente, estamos contando con un muy amplio elenco de colaboración, tanto de todos los organismos involucrados como de los centros de conocimiento y en particular quiero destacar el compromiso de la Universidad de la República, que ya ha asignado un equipo muy fuerte para esa tarea. La base o la razón central de esta reforma es de carácter demográfico. Todos sabemos que Uruguay es un país que afortunadamente ha cuidado bien de sus mayores y que eso significa un proceso de envejecimiento poblacional. Envejecimiento poblacional que viene marcado también
por el declive de las tasas de fecundidad. En el año 1996, cuando la anterior reforma, en el Uruguay nacían 58.000 niños aproximadamente. El año pasado nacieron 37.000, 1,5 niño por cada mujer en edad fértil. La tasa de reposición demográfica es de 2,1 hijos por mujer. Eso implica que la población del país va camino a reducirse y que el grupo de población que más crece, o el único que crece, es el de los mayores de 60 años y de 65 años, y particularmente incluso más el envejecimiento del envejecimiento, de 80 y más años de edad. En 1950, por cada persona mayor de 60 años, había 6 en edad de trabajar. Hoy hay 4. En 20 años se espera que no llegue a 3. Y de las personas en edad de trabajar, la tasa de actividad, y esto es un fenómeno generalizado a nivel global, no es total, porque por muchas razones hay muchas personas que no ingresan al mercado de trabajo. Es decir, hay una razón sustantivamente demográfica y de la conducta que tengamos ahora en atender estos problemas con una mentalidad propia de esta nueva situación y no con instituciones del siglo pasado, es que vamos a poder encontrar formas de mejorar esta situación. El desafío que tenemos por delante en este siglo, que es de base demográfica, realmente no lo vamos a poder abordar bien con las mismas soluciones que se logró en el siglo pasado. Eso requiere un enorme esfuerzo de diálogo, de tener conciencia de qué implican esos cambios demográficos y la incertidumbre que tiene que ver con situación sanitaria, obviamente, pero la que decía al comienzo fundamentalmente, el mercado de trabajo es realmente central en el trabajo que tiene que abordar la Comisión. Nuevas formas de trabajo, nuevos estilos de relacionamiento. Si es una obra colectiva, donde todos estemos involucrados y todos seamos parte, que nos represente a todos y que interprete adecuadamente las necesidades de nuestra sociedad, sin duda será una obra mucho mejor que si no fuera de esa manera. Cuanto más amplio sea el consenso, cuanto mayor sean los niveles de acuerdo y de diálogo profundo que logremos, mejor será la solución que podamos ofrecer al país todas las fuerzas políticas y sociales que estaremos trabajando en la Comisión. Muchas gracias. Vamos a habilitar ahora el espacio de consultas que responderán las autoridades. Como siempre, a nuestros colegas les recordamos identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas tardes, Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Lo primero, en base a esos números que usted plantea, mucha gente se puede estar preguntando cuando le toque jubilarse quién le va a pagar la jubilación o si esto implica que va a tener que trabajar más años. Quisiera preguntarle justamente sobre esos números. ¿Cuánto cuesta hoy esto para el sistema? ¿Cuánto implica en materia de déficit? O sea, ¿cuánto habría que compensar para hacer sustentable un sistema generacional y solidario como el que hay? Y particularmente me interesa también saber si han crecido en los últimos años y si es un problema las jubilaciones por invalidez prematura, digamos, por lesiones, por ejemplo. Gracias. Bien, el gasto público en materia de jubilaciones y pensiones en el Uruguay ronda el 11 puntos del Producto Bruto Interno aproximadamente. Y allí me podrá corregir el señor director de la OPP. Con una tendencia al alza. Es decir, tenemos un problema del nivel del gasto, que ya es muy alto, y con una tendencia creciente. Aquellos países que están en situación de mayor envejecimiento que el Uruguay, como pueden ser países nórdicos, tienen un diseño de sistemas donde lo que es el nivel del gasto público es menor que el nuestro, porque más tempranamente se transitaron hacia sistemas mixtos con un componente muy fuerte de ahorro. Por allí hay un camino a explorar. La otra pregunta que hacías, Leonardo, y que tiene que ver con las jubilaciones por incapacidad, efectivamente, ha habido un crecimiento muy grande de las jubilaciones por esa causal.
que obviamente va a ser parte del objeto de estudio de la comisión. Buenas tardes, Rafael Guardia de Canal 5 TNU. Me interesa saber en los aspectos de solidaridad cómo se va a hacer y si ustedes advierten diferencias entre las distintas franjas etarias y, no etarias, sociales, económicas, porque hay gente que de repente tiene una mayor longevidad porque puede cuidar mejor su salud desde años más tempranos. Hay otra parte de la población que no, entonces tal vez tampoco esté capacitada para seguir trabajando. ¿Cómo van a ser esas compensaciones? Rafael, el punto que planteas es precisamente uno de los temas centrales de preocupación, porque la ganancia de años de vida no es equitativa. Tiene dos grandes criterios que la diferencian. Uno es el sexo. Las mujeres viven promedialmente 4 años más que los hombres, y la otra es el nivel socioeconómico. Están en este momento algunos de los organismos mencionados, BPS, OPP también, cursando estudios para analizar esa diferencia, incluso siendo parte de algún proyecto internacional que está trabajando en ese punto. Realmente es un aspecto que debe tenerse en cuenta, sobre todo cuando hablamos de que la esperanza de vida es uno de los elementos centrales y sobre todo esperanza de vida saludable. Buenas tardes, Isabel Prieto, RNU, informativo, Informe Nacional. Usted hablaba de los consensos, de que intentarían llegar a consensos. Ahora, a mí me interesaría preguntarle, porque la comisión está formada por representantes variopintos, ¿no? Tiene desde el PIT-CNT, Cámara Empresarial, ONASPU, todos los partidos con representación parlamentaria. Entonces, ¿cómo se va a votar y cómo se va a lograr romper lo que podríamos hablar dos bloques, si se quiere, ideológicos claros? Es bien interesante la pregunta. El primer esfuerzo claramente es de mucho diálogo y mucha convicción, y yo realmente creo que los números son tan fuertes que va a ser muy difícil no lograr por lo menos consensos mínimos. Naturalmente, el legislador previó alternativas y si no se logra el consenso estableció un régimen de votación por mayorías que, bueno, en última circunstancia sería el régimen de votación, que después además va al Parlamento Nacional la iniciativa que tome el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, va a haber muchas instancias de negociación y de construir ese acuerdo lo más amplio posible. Gracias. Leonardo Luzzi, de Telenoche. Saldain, yo quería saber, el diagnóstico de ustedes es primero de todo el sistema, incluye las cajas como la caja policial o la militar, aunque no sea una caja, digo, y quería saber exactamente si ustedes ya tienen claro qué va a pasar con la SAFAP, porque los uruguayos depositaron bastante dinero allí, y si eso también es parte de esta revisión de ustedes. Bien, el mandato legal es claro, comprende a todas las instituciones de seguridad social. Todas las que tú mencionaste, Leonardo, están comprendidas dentro del mandato que tiene la comisión y van a ser objeto de estudio. En cuanto a las AFAPs que mencionabas, el ahorro que es propiedad de las personas, de los trabajadores que lo han hecho, no corre el más mínimo riesgo. Está totalmente asegurado como uno de los pilares que ha tenido el sistema de protección social en este tiempo. Buenas tardes, Natalia Ebrun, de TV Ciudad. En base a todo lo dicho antes, parece que la reforma tiende a que la proyección, digamos, del trabajo se alargue antes del retiro, ¿no? Que la edad de retiro se alargue. Y usted lo decía recién, que hay una dificultad que es el trabajo para las personas que son mayores de cierta edad. En ese sentido, y la pregunta puede ser para usted o quizás para el ministro, ¿qué se va a hacer como para contemplar en caso de que se alargue la edad de retiro para ese porcentaje de la población muy amplio que no logre vincularse, digamos, en el sector laboral? ¿Cómo se va a solucionar eso?
Con lo que aportamos, en general, logramos cubrir 7, 8 años del periodo de la jubilación, que se extiende promedialmente por 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien que está pagando esa diferencia. Ese alguien, en una población que se contrae, ya no está. Por lo tanto, hay una razón matemática fuerte para considerar alternativas como la que usted planteaba. Obviamente, somos totalmente conscientes de que hay dificultades en el mercado de trabajo, en las personas mayores y en los jóvenes. No es posible una seguridad social generosa si no tenemos una economía pujante y próspera. Y allí está el principal desafío del país. Sí, de todas maneras, y en la misma línea de lo que decía Rodolfo, está claro que el componente solidario que está presente en el actual sistema tendrá su lugar también en el marco de una reforma. Es decir, todo esto es parte del debate que se abre a partir de hoy, pero sin duda hay una idea que está en la génesis de los sistemas de seguridad social en el mundo, que es la búsqueda de la solidaridad y, por lo tanto, de que haya un pilar vinculado con eso, ¿no? Agrego algo a eso, Pablo. Dale. La seguridad social tiene dos grandes objetivos. Por un lado, evitar situaciones de pobreza cuando ya las personas son mayores. Y Uruguay en eso ha sido bastante exitoso. El 97% de los uruguayos tiene una prestación de seguridad social a los 65 años. Y el nivel de pobreza entre las personas mayores es del orden de 1.8, 1.9 la incidencia. Entre niños y jóvenes 10 veces más. Allí hay un desafío muy grande para la sociedad nuestra, en cómo atender mejor a esos pocos niños que nacen en el país. Por otro lado, un pilar de solidaridad es imprescindible, sobre todo en un mundo tan cambiante como el que tenemos y donde es tan difícil prever cómo van a ser las carreras laborales de las personas. De allí que asegurar un ingreso mínimo en la vejez es un objetivo central. Las autoridades responden una última consulta. Buenas tardes, Fabiana Cullló del Observador. Saldain, queríamos consultarle un poco aspectos prácticos de la agenda. ¿Cómo es que ustedes se van a organizar? Si cada día, en cada reunión, por ejemplo, van a tratar un tema, y cuáles serían, por ejemplo, si tienen algún día específico para hablar sobre alargar la edad de trabajo, si hay otro día específico para hablar sobre la SAFAP, un poco esa agenda instrumental que nos muestra también cuáles son los principales focos, ¿no? Sí, tenemos una agenda muy cargada realmente. El orden del día que está prevista para la reunión de mañana, que va a ser a primera hora de la tarde, incluye unos 15 puntos por lo pronto. Tenemos no menos de 15 a 20 instituciones para citar en forma inmediata, porque son los más directos interesados e involucrados. Vamos a empezar haciendo un taller propuesto por la Universidad de la República sobre los aspectos pendientes de las anteriores experiencias de diálogo social. Realmente pensamos que es valioso retomar esa historia y ese trabajo que se ha hecho para, a partir de allí, generar el nuevo. Y bueno, hay realmente una agenda muy tupida. Nosotros hemos propuesto un régimen de trabajo de 3 días a la semana, 4 horas cada día. Hoy recibimos algún planteamiento de flexibilizarlo y bueno, vamos a tratar de contemplar los requerimientos de los diferentes integrantes. Muy bien, agradecemos la presencia de toda la prensa y a las autoridades que nos acompañaron, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, y al presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain. Buenas tardes, muchas gracias.